Mi nombre es Sergio Andrés Becerra y me correspondió el ejercicio 4 de la tarea de álgebra lineal. Listo, bueno, dice, la figura 3 es un diagrama que representa una cadena alimenticia en un pequeño ecosistema. Una arista dirigida de A a B indica que A tiene a B como fuente de alimento. Construya la matriz de adyacencia A para este diagrama y úsela para las correspondientes preguntas. Bueno, las preguntas que tenemos son A, B, C, D y E. Entonces, listo, voy a explicar brevemente el diagrama, donde podemos ver que el oso tiene como fuentes de alimento los roedores, los peces y los zorros, como fuentes de alimento directas. Listo. Ahora voy a explicar lo de las fuentes de alimento indirectas, que son las que vendrían comiendo los que el oso se come, que vienen siendo las plantas para el roedor, para el pez son las plantas y los insectos, y las del zorro son las aves y los roedores. Listo, ya habiendo explicado esto brevemente, pasamos a la primera pregunta, que nos dice la A. ¿Cuál especie tiene más fuentes de alimento? ¿Cuál especie tiene las fuentes de alimento más directas y cómo muestra A esto? Listo. Entonces pasamos a los apuntes de mi cuaderno. Está, donde ya he realizado la matriz para poder demostrar esto. Listo, aquí tenemos la matriz, donde he relacionado yo los números. Los números los he relacionado con los animales, como lo podemos ver aquí. El 1 es roedor, el 2 es el oso, el 3 son los zorros, 4 peces, 5 aves, 6 insectos, 7 plantas. Bueno, ahora representé el número 1 para cuando un animal es fuente de alimento para otro. El 0 con una rayita, para cuando el animal es fuente de alimento. Por decir, en el número 1 tenemos a los roedores. Listo, los roedores tienen como fuente de alimento las plantas. Como lo podemos observar con el número 1 lo tenemos representado. Y se lo comen, lo tienen de fuente de alimento. O sea, es decir, los roedores se los comen los osos y los zorros. El roedor es fuente de alimento para los osos y los zorros, como ya aquí en esta parte representada. Listo. Ya habiendo explicado esto, pasamos a la número A, que dice, ¿cuál especie tiene las fuentes de alimento más directas y cómo muestra A esto? Entonces, listo, fácilmente podemos ver que el ave y el oso son los que tienen las fuentes de alimento directas. ¿Cómo lo podemos ver? El oso, que es el número 2, lo vemos aquí representado con 3 fuentes de alimento. ¿Cuáles son estas fuentes? El oso se alimenta de roedores, de zorros y de peces. Listo. Pero bueno, ¿por qué decimos que el ave también? Porque el ave que lo tenemos representado con el número 5 se alimenta de peces, insectos y plantas. Entonces les tenemos con el mismo número
de fuentes de alimento directas, que serían 3 y 3. Por eso, los osos y las aves son los que tienen más fuentes de alimento directas. Listo, la B. ¿Cuál especie es una fuente directa de alimento para la mayoría de las otras especies? ¿Cómo muestra esto? Listo, lo podemos demostrar fácilmente en la matriz y también en el diágrafo. ¿Cómo lo podemos demostrar? La planta que la tenemos relacionada con el número 7, representada, perdón, podemos ver que con este signo, que significa que es fuente de alimento para roedores, para peces, para aves y para insectos. O sea, la planta es fuente de alimento para 4 especies. Listo, está la fuente, ahí demostramos que es la fuente de alimento más, la fuente de alimento pues que alimenta a la mayoría de las otras especies. Listo, ahora pasamos a la C, que la voy a leer acá porque mi letra es muy fea. Dice, si A come a B y B come a C, se dice que A tiene a C como una fuente indirecta de alimento. ¿Cómo podemos usar A para determinar cuál especie tiene más fuentes indirectas de alimento? ¿Cuál especie tiene más fuentes de alimento directas e indirectas combinadas? Bueno, aquí tenemos dos preguntas en una. ¿Cómo las vamos a responder? Entonces tenemos que cambiar de página. Listo, entonces aquí la tenemos. Dice, si A come a B, entonces tenemos que B come a C. ¿Qué nos quiere decir esto? Que B es la fuente de alimento directa y C es la fuente de alimento indirecta. Perdón por estar ahí. Listo, entonces ya teniendo esto, podemos pasar acá a la demostración, donde nos dice, usando A para determinar la especie con más fuentes indirectas de alimento, es el oso y luego le sigue el zorro. Entonces, listo, tenemos que el oso, guiándonos con el diágrafo, el oso tiene como fuente directa de alimento roedores, zorros y peces. Y como fuente indirecta de alimento, plantas, insectos, roedores y aves. Y luego tenemos al zorro, que tiene como fuentes directas de alimentos roedores y pájaros. Y luego como fuentes indirectas de alimento, que son las que comen los roedores y pájaros, plantas, insectos y peces. Listo. También acá tenemos que la especie que tiene más fuentes de alimento directas e indirectas es el oso, con un total de 7 fuentes de alimentos directas e indirectas, 3 directas y 4 indirectas. En realidad son 5 indirectas. ¿Por qué? Ya se los muestro en este, pues así fue como yo lo relacioné, guiándonos con este diagrama que tenemos aquí. Listo. Entonces tenemos aquí que estas son las fuentes de alimento directas del oso. Listo, ya tenemos estas que son las fuentes de alimento directas. Los roedores que comen plantas, los zorros que comen roedores y aves, y los peces que comen plantas e insectos. Listo, aquí sencillamente coloqué que tiene de fuentes de alimentos directas 3, indirecta en realidad tiene 5, pero no conté plantas 2 veces porque como vemos la tenemos aquí y la tenemos acá, por eso coloqué que tiene 4 fuentes de alimento indirectas. Listo.
Y acá tenemos pues el análisis que le hicimos al zorro, que tiene fuentes de alimento directas, roedores y pájaros, y de indirectas. Directas tiene 2, indirectas tiene 3. ¿Por qué 3? Por lo mismo, porque tenemos plantas 2 veces. Listo. Bueno, ya sabiendo esto, nos devolvemos a la D. ¿Qué nos dice la D? No, mejor la leo acá porque mi letra es muy fea. Nos dice, suponga que los contaminantes matan a las plantas en esa cadena alimenticia y quiere determinar el efecto que tendrá este cambio sobre el ecosistema. Construya una nueva matriz de adyacencia a partir de A al borrar el renglón y la columna correspondiente a planta. Repita los incisos A, C y determine cuáles especies son las más y menos afectadas por el cambio. Listo. Entonces, para realizar la D, yo sencillamente hice un nuevo diágrafo y en el diágrafo, ¿qué ven diferente? Pues que ya no tenemos las plantas. Entonces, listo, los peces que alimentaban de insectos y plantas, ahora solo quedaron alimentándose de insectos. Los roedores que alimentan de plantas, ahora quedaron alimentándose de insectos. Es decir, se siente pues el vacío que deja las plantas y lo hemos representado en el diágrafo. Listo. Los más afectados serán los peces y los roedores porque dependían de las plantas. Eso es verdad. Y esto afectará a las aves, después a los zorros y en fin a los osos porque con el tiempo puede haber una disminución de insectos. Es decir, habrá una disminución de insectos. Listo. En la E. ¿Cuál será el efecto a largo plazo de la contaminación? ¿Qué cálculos matriciales demostrarán esto? Listo. Para demostrar la E, tengo que hice una nueva matriz, la cual la representé sin las plantas. Entonces aquí vemos todo representado como en la primera matriz que hicimos. Pero ¿qué se ve aquí? Aquí se ve sencillamente que los insectos no tienen ni una fuente de alimento. Pero por el contrario sí podemos ver que tienen 3 depredadores. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al pasar del tiempo los insectos van a ver gravemente afectados y lo mismo va a pasar con los roedores. ¿Por qué? Porque tienen 2 depredadores y solo una fuente de alimento que son los insectos, como lo podemos ver aquí. Y listo, entonces como los insectos van a desaparecer con el tiempo, ¿quiénes dependen de los insectos? Dependen los peces, cambiar el color, dependen los peces, dependen las aves. Listo, ¿quiénes dependen de los roedores? Que van a desaparecer porque ya no vamos a tener más insectos. Dependen los osos y dependen los zorros. Listo, y así mismo al pasar del tiempo se nos va a ver afectada pues todo nuestro, se nos va a ver afectado todo nuestro, busco la palabra, se nos va a ver afectado todo nuestro ecosistema por la contaminación. Listo, voy a borrar todo esto para ver cómo lo demostré en una nueva matriz. ¿La cual tengo? Aquí. Esta es la nueva matriz. Listo, entonces esta que viene siendo la matriz final, en la cual vemos que nos quedan los osos, los zorros, los peces y las aves. Entonces, ¿qué problema vemos aquí? El mismo problema que teníamos con los insectos, solo que ya lo hemos representado en los peces. ¿Por qué?
Porque no tienen ninguna fuente de alimento para ellos, pero sí tienen depredadores, como lo son las aves y los osos. Entonces, al pasar el tiempo, los peces se van a terminar. ¿Y quiénes se van a ver afectados? Se van a ver afectados los osos, los zorros y las aves. ¿Por qué? Porque todo esto está conectado. Y como vemos que si nos falta, pues ya no vamos a tener más peces, que, listo, en pocas palabras, ya no hay más peces. Ajá, listo, no hay más peces. ¿Quiénes dependían de los peces? De los peces dependían los osos. ¿Quiénes más dependían de los peces? Dependían las aves. Listo, viendo las aves. Si los osos no tienen que comer, si los osos no tienen peces que comer, entonces los osos se van a comer ¿qué? Zorros, listo. El oso ya se cuadró comiendo los zorros. Pero si la ave no tiene peces que comer, que es la única fuente de alimento, y vemos que se la están comiendo los zorros, y también los zorros se lo están comiendo los osos, vamos a ver que al final todos van a salir afectados y pues no va a poder sostener nuestro ecosistema. Listo, muchas gracias.